Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta grabación del primer espacio abierto de la segunda semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Y menciono grabación porque, como les comenté en el mensaje de la tarde, desafortunadamente el lugar en donde vivo tuvo varios cortes de luz, lo cual no me permitió acceder a lo que fue el espacio en tiempo real, así que les pido una disculpa. Ahí sí ya de mí no dependió, no estaba en mis manos poder solucionarlo, desafortunadamente. Pero bueno, les dejo este espacio y esta grabación como tal, perdón, esta grabación como tal para que tampoco vaya a ser como ignorado que el día de hoy teníamos este espacio y espero que puedan revisar la grabación. Para el día viernes, espero que sin ningún tipo de contratiempo tengamos el espacio abierto en tiempo real para que puedan ingresar y también tengan en cuenta esto, por favor. Si hay una duda, me la pueden enviar hoy mismo, mañana jueves o incluso el viernes por la mañana. Recuerden, por favor, que si me la envían el viernes a las 11 de la noche, se los anticipo una vez, entre sábado y domingo, al no ser día hábiles, es muy poco común que me pueda ingresar a la plataforma. Entonces, se los comento porque va iniciando el video y a veces es como que de lo primero que escuchan. Entonces, por favor, procuren enviármela el viernes en la mañana para que el viernes en la tarde pueda resolverla, tanto en mensaje como en la grabación del espacio, porque recuerden que pese a que se lleve en tiempo real, también se graba para que ustedes puedan revisarla en caso de que les haya quedado alguna duda o que también quieran revisar algo que quizá no quedó del todo claro de mi parte. Así que por favor, ténganlo en cuenta. Ok, entonces mi nombre es Keira Navarro, me presento una vez más. Soy su asesora virtual de lo que es este módulo 2 de la información al conocimiento y esta semana comenzó el pasado 8 de julio, que fue el día lunes. Hoy es miércoles 10 de julio y vamos a tener 4 días más completos para finalizar nuestras actividades y poder enviarlas. En lo que respecta a esta segunda semana, vamos a tener distintas actividades a entregar. Así que voy con la siguiente diapositiva. Les presento la secuencia de trabajo de la grabación. Bienvenida, objetivo, revisión de actividades y también lo que son las dudas y comentarios.
Bueno, pese a que sea una grabación, les comento que el objetivo de cada espacio abierto es que ustedes puedan ingresar y puedan mencionar dudas, comentarios, alguna aportación para poder retomarla a lo largo del espacio y que dentro de esto, al poder resolver sus dudas, entonces puedan finalizar con sus actividades a tiempo. También es importante que el tener estos espacios nos permita tener una interacción en tiempo real, ya que como estamos en una cuestión educativa en línea, bueno, no tenemos tantos espacios o ninguno además de este. Sí, sí, perdón, ahí sí me equivoco. Sí tienen sus videosesiones con sus ADC y también tienen sus espacios con sus tutores, en este caso con su tutor, y que también les permite poder interactuar en tiempo real. Entonces, el que puedan ingresar a estos espacios permite que exista esta interacción y también el conocimiento a la distancia, por supuesto, pero que finalmente nos permite tener esta comunicación en tiempo real. Porque si bien tenemos los foros, por ejemplo, muy difícilmente se puede lograr una comunicación en tiempo real, ya que no hay un intercambio de estas ideas justamente en ese momento. Puede que sí, la persona pueda responder al otro minuto, pero no es completamente en tiempo real, así que el que podamos ingresar a estos espacios, en general poder llevarlos a cabo, nos ayuda muchísimo a poder mantener esta comunicación y que, por supuesto, podamos interactuar a través de estos medios, porque bueno, finalmente cuando se trata de la educación en línea, estas herramientas tecnológicas con las que contamos nos ayudan muchísimo para avanzar en la cuestión educativa. Voy con la siguiente. Al llegar a esta segunda semana, retomamos lo que es, eh, perdón, retomamos lo que es la unidad número 1, que fue la que tuvimos la semana pasada, pero también en lo que respecta
a esta unidad número 2, por supuesto que vamos a relacionarla con los aprendizajes que ya tenemos establecidas de manera previa, de manera base, ya que todo esto nos va a ayudar a ir avanzando con no solamente la elaboración de nuestras actividades, sino también la aplicación de todo lo que vamos aprendiendo en nuestra vida cotidiana. Así que como tal nos va a permitir que podamos aplicarlo en los distintos contextos de nuestra vida. Ahora, la unidad número 1, que fue la que vimos durante la semana pasada, fue la de comunicar y aprender para lograr metas personales. En lo que respecta a esta segunda unidad, se llama leer y escribir para aprender. Entonces, como tal, tenemos dos actividades integradoras a realizar y estas son las siguientes. La actividad integradora número 3, porque recuerden que, ok, no. Voy a aclarar esta parte. Si, por ejemplo, durante esta semana ustedes me enviaran un mensaje preguntándome por si puedo explicarles la actividad integradora 1. Recuerden, por favor, que tenemos una secuencia a lo largo de todo el módulo. Es decir, la actividad o para esta semana no hay actividad integradora 1 y 2. Son actividades integradoras 3 y 4. De igual manera, para la siguiente semana no va a haber actividad integradora 5 y 6. Va a haber actividad integradora, perdón, para la otra semana no va a haber actividad integradora 1 y 2, sino que más bien va a haber una que es 5 y la otra es 6, ya que a lo largo de todo el módulo llevamos esta secuencia de números para ir completando 6 actividades integradoras a lo largo de todo el módulo y finalizar con un proyecto integrador y las participaciones dentro de un foro. ¿Ok? Entonces, es para que tengan presente que si hay alguna duda con respecto a las actividades integradoras, me hagan saber, así como de asesora, tengo una duda para esta semana, por ejemplo, con la actividad integradora 3, porque si me preguntan por la 1, sería literalmente la actividad integradora número 1 y esa ya la finalizamos durante la semana pasada. Ya tuvieron como día límite para enviarla el día domingo, entonces ya no está habilitado el espacio para enviarla, así que recuérdenlo por favor para enviar sus dudas y que queden lo más claras posibles. También ahí, por favor, les solicitaría que cuando tengan alguna duda me mencionen de qué actividades, porque si me mencionan de la primera actividad y no me dicen si es integradora o formativa, por ejemplo, entonces se me va a dificultar un poquito darles la información de manera más precisa. Así que para poder agilizar esa respuesta, lo ideal o lo que aquí les pido de favor, por favor, es que envíen su duda concreta y de qué actividad específicamente es. Si es de una integradora, si es de una formativa, si es de la actividad integradora 1, perdón, 3 o 4, ¿vale? Muy bien, voy a avanzar.
Ok, llego a la unidad número 2, leer y escribir para aprender, o mejor dicho, al propósito, el cual es que cada uno y cada una de ustedes pueda leer distintos tipos de texto de manera eficiente, a través de que pueda emplear técnicas para poder comprender y elaborar resúmenes desde que se pueda identificar y organizar ideas principales. Así que como tal, esto va a permitir que cada uno de ustedes y cada una de ustedes pueda comprender como tal cuál es la estructura de un texto, porque la podemos tener en nuestra vida cotidiana, pero que también podamos saber qué significa cada uno de estos elementos, que podamos comprender lo que viene en cada uno de estos textos y que a partir de que podamos identificar también cuáles son los tipos de texto, cuáles son sus características y por supuesto sus componentes, entonces se puedan elaborar resúmenes, ya que los resúmenes son herramientas importantes para poder comprender y organizar cada una de las ideas, así como que nosotros o nosotras podamos explicarlo y que de esta manera, al poder organizar las ideas, entonces, vayamos también trabajando con esta cuestión de comunicar lo que vamos comprendiendo, porque en muchas ocasiones no siempre hay algún tipo de comprensión de algo que estamos leyendo. Así que es bien importante que todo esto que estamos como tal leyendo pueda ser comprendido, perdón, y ya revolví 2 palabras, comprendido y que también seamos capaces de explicárselo a alguien más. Así que ustedes, a través de sus actividades integradoras, van a trabajar eso, ¿ok? Así que es lo que vamos a tener como los temas principales. A continuación, les voy a presentar las actividades integradoras con las cuales ustedes van a estar trabajando o que ya están trabajando en esta semana y que vamos a tener como fecha de entrega límite el día domingo. Ya les recordaré más adelante también la cuestión del receso académico para aquellos y aquellas que tengan dudas, pero por el momento les voy a presentar lo que son las actividades integradoras para que quede bien claro qué es lo que se llevará a cabo en cada una de ellas y que si queda alguna duda me la pueden hacer llegar a través del correo o a través de lo que es la plataforma o que puedan ingresar al espacio abierto del día viernes, ¿vale? Así que les voy a presentar mi pantalla, voy a dar un poco de tiempo para que ustedes también puedan visualizarla, porque en ocasiones cuando compartimos pantalla no siempre se presenta desde que iniciamos a presentar. Entonces voy a dar un poquito de tiempo para que a ustedes les aparezca la misma imagen que a mí. Muchas gracias por seguir aquí y también por su comprensión.
Llegamos a la actividad integradora número 3, selección de texto e ideas aplicables. Esta actividad integradora 3 es la primera de esta segunda semana. Como tal, va a estar basada en la cuestión de la lectura, ya que es una actividad que muchos y muchas de ustedes llevan a cabo en su vida cotidiana, o quizá no tanto. Eso es lo que va a variar y también es lo que ustedes van a ver en ustedes mismos, es decir, si tienen a la lectura como hábito o no, y qué es lo que consideran que está influyendo o cómo está influyendo la lectura en su vida cotidiana. ¿Por qué lo van a ver de manera personal? Porque va a haber personas que digan, bueno, es que la verdad es que a la lectura yo no la tengo mucho como un hábito o no suelo leer tanto, o lo contrario, sí, me la paso leyendo diario, desde que era chiquita lo hacía, o a lo mejor que lo hayan tomado como una acción, quizá no tan frecuente, pero que sí hacen de vez en cuando, o hay personas que pueden decir que de plano no hay ocasiones en las que lean algún texto largo, porque leer estamos haciéndolo desde que leemos un mensaje de texto, lo estamos haciendo desde que vemos o estamos leyendo cómo realizar la actividad. Así que como tal, leer un texto un poquito más extenso va a tener distintos beneficios como tal y es lo que se va a trabajar en esta actividad integradora número 3. Y ustedes pueden notar que pueden estimular su imaginación, su concentración, su creatividad y también otros procesos más que van a permitir que ustedes vayan mejorando en distintos aspectos. Por lo cual también es importante conocer cuáles son los tipos de textos que existen, porque por ahí mencionan que o hay muchas personas que dicen que no les gustan los libros, pero a lo mejor les puede gustar leer algún tipo de artículo. Y eso no significa que no porque no lean un libro no tienen el hábito de leer, porque si a lo mejor suelen leer revistas, entonces también es un hábito, porque vamos a encontrarnos con distintos textos y es lo que ustedes van a poder tener como tal, como propósito, poder distinguir cuáles son las características de los distintos tipos de texto que nos brinda la actividad como tal y poder identificar sus ideas principales. Lo que necesitan para llevar a cabo su actividad es, uno, identificar una lectura de su interés, es decir, su interés propio. Dos, emplear estrategias de lectura. Tres, reconocer la estructura de un texto. Cuatro, identificar las características de los distintos tipos de textos. Cinco, elaborar esquemas o resúmenes. Y por último, utilizar el Internet como fuente de consulta. ¿Qué es lo que van a entregar? Van a entregar un documento en procesador de textos con la descripción e ideas principales. Aquí como tal van a elegir un texto. Entonces nos vamos a ir al cómo lo realizaré para ver paso por paso lo que hay que elaborar con esta actividad. Entonces, paso número 1, elegir una lectura. Como ven aquí tenemos un cuadro. Este cuadro tiene tipo de texto en la primera columna y en la segunda dice lectura. Entonces, tipo de texto científico, informativo, periodístico y literario. Y como ven, en cada uno de los tipos de texto tiene dos opciones. Cada opción va a tener un autor, va a tener un título y va a tener un enlace. ¿Ok? Vamos a fijarnos en que cada vez que abrimos un enlace, vamos a tener como tal ahí la lectura. Así que si a usted les llama la atención el título, a lo mejor el autor, porque ya leyeron algo de esa persona, a lo mejor les llama la atención el tipo de texto, pueden elegir la opción que sea, pero acá recuerden, nos está dando 8 opciones. Van a elegir una, solo una. Una vez que tengan esa opción seleccionada, nos vamos a ir a analizar el texto que elegimos y vamos a abrir un nuevo documento. Vamos a escribir título, autor, fecha de publicación, tipo de texto, características de ese tipo de texto e ideas principales para rellenar la primera parte. Entonces, dentro de lo primero nos pide el título. El título va a aparecer en cada una de las opciones. Por ejemplo, opción número 1 de periodístico, la movilidad como un derecho. Ese es el título. Entonces, adelante de título le voy a poner la movilidad como un derecho. Autor, por ejemplo, de la opción 2 del tipo de texto científico, tenemos Martín Reina Daniel. Entonces, Daniel es el nombre y Martín Reina son sus apellidos. Así que Daniel Martín Reina es el autor de ese texto. Si en la fecha de publicación resulta que yo elegí la opción 1,
del tipo de texto literario, aparece ahí una fecha y dice, consultado el 9 de noviembre del 2017. Pero ¿qué creen? Fecha, la fecha que nos pide aquí, que es la fecha en la que se publicó, no es lo mismo que la fecha en la que se consultó. La fecha en la que se consultó es la fecha en la que Prepa en línea consulta el texto, ¿ok? La fecha en la que se publica es cuando nuestro autor, que en este caso es Antoine Saint, lo publicó. Y aquí tenemos un dato importante. Para quienes estén confundidos o confundidas de qué significa SF, significa sin fecha. Esto o este dato se puede colocar cuando la persona que está llevando a cabo una referencia no sabe cuál es la fecha en la que publicó el autor o la autora. Entonces, es completamente válido colocar SF. En un momento que terminamos de revisar la actividad, les presento lo que es el manual de citas y referencias para que tengan por ahí a la mano, que también pueden utilizarlo, pero en general, si ustedes de igual manera más adelante van a realizar una referencia porque citaron algún artículo, pero no tenía fecha, no tienen que descartarlo como fuente confiable, solo van a colocarle SF para que la persona que reciba esa referencia sepa que no tiene fecha, no hay fecha de publicación. Entonces, ustedes le pueden dejar como SF o, vámonos arriba, utilizar el Internet como fuente de consulta. Entonces, yo puedo irme a Internet y buscar cuándo fue que Antoine publicó El Principito. Y por supuesto que Internet me puede dar la fecha de publicación. Y entonces la coloco ahí. Pero como estoy obteniendo el dato de Internet, entonces voy a llevar a cabo una referencia porque obtuve esa información de Internet, ¿vale? Ok, entonces, una vez que tengo título, autor, fecha de publicación, voy a tipo de texto. Entonces, ¿cómo lo sé? Bueno, recuerden que en este texto tengo dos columnas, perdón, en este recuadro tengo dos columnas, tipo de texto y lecturas, por lo cual, si yo elegí, por ejemplo, vivimos en un multiverso, ¿cómo ves? En la opción 2 va a ser un tipo de texto científico, porque como ven, todo esto que está aquí es del tipo de texto científico. Y aquí hay una línea completa que los separa, del informativo, del periodístico y del literario. ¿Qué voy a hacer después? Bueno, como recuerden que cada vez que hacemos una de nuestras actividades integradoras, revisamos nuestros recursos, tanto de la plataforma como los recursos adicionales, lo que habré hecho ya antes es revisar qué significa que sea un tipo de texto y cuáles son esas características. Entonces, las voy a colocar justamente ahí. Voy a colocar cuáles son las características de ese tipo de texto. Y por último voy a colocar las ideas principales del texto. Mínimo 3, ¿vale? Entonces, esas ideas principales del texto son las que yo haya rescatado cuando llevé a cabo la lectura, porque recuerden que tengo que leer ese texto, no se trata únicamente de que busque sus datos, sino más bien de que pueda comprenderlo para poder elaborar los pasos 3, 4, 5 y 6. Ok, ya terminamos el paso 2. Obviamente ya terminamos el paso 1. Ahora nos vamos al paso número 3. El paso número 3 nos pide un esquema o un resumen de la lectura. Entonces, un esquema puede ser un mapa conceptual, un cuadro comparativo, un mapa mental, un diagrama de flujo, el que ustedes decidan hacer en caso de que hayan decidido elaborar un esquema, está bien. Pero, por favor, tengan en cuenta que cada uno de estos esquemas tiene características. Para elaborar, por ejemplo, un diagrama de flujo, cada una de las figuras que se utilizan para elaborarlo tienen un significado. Si vamos a elaborar un diagrama de flujo, entonces vamos a asegurarnos que las figuras que estamos utilizando sean correctas. Porque en caso de que no, entonces mi diagrama no estaría bien elaborado. Ahora,
Una vez que tenga mi esquema, en caso de que haya decidido, puedo pasar al paso número 4. También tengan presente que pueden elaborar un resumen, ¿ok? Un resumen va a estar basado en lo que es rescatar las ideas principales y en generar la información que sea relevante e importante del texto que estoy leyendo. Recuerden que abarca un porcentaje, recuerden que se tienen que utilizar sus palabras para explicarlo. Ténganlo así. Por ejemplo, si ustedes van a ver una película al cine, ustedes ven 2 horas de la película aproximadamente, y si llegan a su casa y la otra pregunta les cuenta, oye, ¿y de qué trató la película? Ustedes les van a contar de qué trató la película, pero no van a ponerles la película, sino que con sus propias palabras van a explicar la trama, van a explicar lo que ocurre con los personajes, van a explicar qué ocurre al inicio, qué ocurre durante lo que va avanzando la película y qué ocurre al final, ¿ok? Entonces, no leen como tal todo lo que es el guión de la película, porque eso sería como tal, pues ya no le cuentes nada a la persona, sino que únicamente se la pones y ya la persona va entendiendo de acuerdo a lo que va viendo. Pero un resumen es algo así, con palabras muy simples puede ser explicado así. Es como cuando ustedes van a ver una película, que en este caso la película de 2 horas es un texto completo y el resumen es lo que cuentan de la película, que en este caso sería lo que cuentan del texto sin que necesariamente copien y peguen lo que dice el autor. ¿Que pueden llevar a cabo citas? Sí, pero recuerden que cuando citan, entonces tenemos que darle un crédito a ese autor porque fue quien lo escribió o autora. Entonces, para darle crédito voy a llevar a cabo referencias únicamente si llevo a cabo citas directas o indirectas. Y listo. Una vez que llegue al último punto, que es el de ideas principales del texto, recuerden que esas las voy obteniendo conforme voy avanzando en mi lectura, así que esas 3 ideas las voy a obtener conforme vaya leyendo y vaya comprendiendo. Espero que para este momento no haya ninguna duda y si sí, vayan anotándolas en su cuadernito o en su celular a lo mejor o en alguna sección de notas para que esa duda me la puedan escribir a través del correo o de la plataforma. Ok, entonces, paso número 4. Nos pide como tal un párrafo. ¿Vale? Este párrafo de entre 5 y 10 líneas nos va a pedir como tal por qué nos interesó esa lectura y me voy a regresar un poquito, por ahí me confundí tantito con lo que respecta a las ideas principales porque esas ya las elaboramos de manera previa en el paso número 2, así que recuerden que para el paso número 3 únicamente es elaborar un esquema o un resumen de la lectura y para el paso número 4 es escribir un párrafo de entre 5 y 10 líneas de por qué nos interesó la lectura, es decir, qué nos causó de interés esa lectura. En el paso número 5 vamos a mencionar y describir al menos 3 estrategias de lectura que hayan utilizado para realizar la actividad. Esto es como tal que escriban qué fue lo que hicieron para comprender mejor la lectura. Por ejemplo, a lo mejor iban escribiendo en un cuaderno, a lo mejor subrayaban en una aplicación lo que respecta a su texto, quizá ustedes imprimieron e iban subrayando en físico. Entonces, estas lecturas van a permitirnos ir también reconociendo de qué manera nosotros o nosotras podemos avanzar con nuestra cuestión de la comprensión de la lectura. Porque como les mencionaba, somos seres humanos, no somos robots, así que cada uno va a ir comprendiendo de manera distinta a su paso y también vamos a tener presente que esto como tal nos va a permitir trabajar lo que es cómo comprendemos la lectura, pero también qué es lo que podemos trabajar como área de oportunidad para poder avanzar en lo que respecta a nuestras actividades, especialmente en la cuestión académica. Así que es lo que vamos a estar trabajando. Después vamos a mencionar 2 nuevos conocimientos, ahí ya voy en el paso 6. Mencionar al menos 2 conocimientos a partir de la lectura que acaban de realizar. Entonces, lo nuevo que ustedes hayan adquirido en cuanto a conocimientos, en cuanto a datos de lo que acaban de leer, lo van a colocar ahí. Ojo,
Pide mínimo 2. Si ustedes quieren colocar 5 nuevos conocimientos, por supuesto que lo pueden hacer, porque repito, ahí dice mínimo 2, pero no da un máximo de la cantidad de conocimientos que podemos tener. Incluso también en el paso anterior, que es la parte 5, igual nos dice al menos 3 estrategias. Es decir, si ustedes quieren compartir más de 3 estrategias, lo pueden hacer porque no nos da un límite o un máximo de entrega. Por último, vamos a guardar nuestro archivo porque recuerden que abrimos un nuevo documento, lo vamos a enviar y listo, habremos terminado. Voy con la siguiente actividad. Ok, yo espero que para este momento ya puedan visualizar la actividad integradora 4, que es la de el resumen. Como tal, vamos a tener que el resumen, ahora sí, para esta actividad ya no va a haber una opción entre un esquema o un resumen. Únicamente tenemos un resumen como opción. El resumen va a ser elaborado a partir de utilizarse como una estrategia para poder comprender
para poder expresar, mejor dicho, lo que pudimos comprender de una lectura. Es decir, no vamos a copiar y pegar exactamente la idea original del autor, pero vamos a utilizar nuestras palabras para poder explicar eso que comprendimos, ¿vale? Así que el propósito de esta actividad es que cada uno y cada una de ustedes puedan identificar una lectura de su agrado. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Para ello, vamos a tener un objetivo y esto es que ustedes puedan redactar este resumen y puedan invitar a otras personas a leerlo. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan, como tal, identificar ideas principales y secundarias, identificar lecturas de su interés, escribir un resumen, redactar con buena ortografía, usar herramientas para grabar video o audio, exponer de manera oral, por eso es que vamos a estar grabando y vamos a utilizar el tiempo para que podamos organizarlo y podamos terminar en tiempo y forma. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Un documento en un procesador de textos, pero en esta ocasión sí nos está brindando un documento para descargar. Entonces, otra vez nos vamos al cómo lo realizaré, porque ahí viene punto por punto qué es lo que vamos a hacer en nuestra actividad. Paso número 1. Vamos a leer uno de los textos que se enlistan a continuación. Primero tenemos 3 textos y vamos a elegir uno, ¿ok? Un texto únicamente. Después vamos a descargar como tal el documento que se llama el resumen. Y para descargarlo, vamos a dar clic aquí. Si están en su compu, si están en su celular o en su tablet, le pueden dar igual o presionar en la pantalla donde está la palabra el o el resumen y se pone de color verde. Entonces, cuando ustedes le dan clic, aparece una descarga. Y eso es lo que vamos a editar. Ahora, permítanme por favor compartirles como tal ahora esto, porque aquí me dice que está compartiendo, pero me parece que no es. Llegamos a este documento, espero que para este momento ya puedan visualizarlo. En mi caso ya puedo verlo, pero me preocupa que ustedes no, entonces igual voy a revisar la grabación al final. Ahora, este es el documento que ustedes pueden descargar de la plataforma. Este documento como tal se va a editar. No es necesario que
copien toda esa información y la coloquen en otro nuevo documento. Únicamente van como tal a elaborar los pasos que tiene ahí, ¿ok? Entonces, primero vamos a colocar el nombre y el autor, el nombre del texto y el autor del texto, ¿ok? Entonces, ya eligieron uno. Una vez que hayan elegido ese uno, lo van a colocar aquí. Después van a colocar todo lo que hayan considerado para seleccionar esa opción, porque recuerden que había tres. Entonces, lo que les haya empujado, lo que les haya motivado o los haya hecho decidirse por esa opción, lo van a colocar ahí. Después, en el siguiente paso, tenemos una tablita. Tenemos distintos ámbitos, son 6: familiar, académico, económico, político, cultural y bélico. Así que les invito por favor a que al momento en el que ustedes investiguen estos contextos, los puedan colocar dentro de esta descripción, pero desde que ustedes puedan colocar como tal la información con citas y referencias. ¿Para qué? Para que podamos practicar para elaborar una actividad en la cual sí o sí tenemos que colocar citas y referencias, que es en una actividad de la siguiente semana. Entonces, como ejercicio de práctica, les invito a que ustedes puedan utilizar desde ya lo que es el manual de citas y referencias. Les repito, como ejercicio de práctica, porque como tal, dentro de este documento no nos está pidiendo citas y referencias de manera obligatoria, pero es como se puede practicar antes de que tengamos esa actividad que si no las va a solicitar, ahora sí como para cumplirlas y poder entregarlas. Entonces, lo que van a investigar es cuál es el contexto o ámbito familiar de nuestro autor, ya sea con sucesos como tal del autor o alrededor de él o ella. No, me parece que solo hay él. Ok, entonces, sí, solo hay él. Entonces, aquí sí, solamente puede ser del autor. Después nos vamos a la siguiente, que vienen distintas preguntas. La primera es: ¿cuál es la idea principal? Recuerden que para realizar su actividad primero hay que llevar a cabo la lectura. Entonces, después de que hayamos leído, ya podemos saber cuál es la idea principal y después vamos a colocar cuáles son las ideas secundarias. Recuerden que las ideas secundarias van a derivar de la idea principal. Y las palabras clave son aquellas que se repiten con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque al leer esas palabras clave, vamos a darnos una idea de qué es lo que viene dentro de nuestro texto. Posteriormente vamos a describir de manera general el tema de la lectura y la intención del texto, ya que esto nos va a permitir retomarlo para llevar a cabo nuestra exposición de nuestro resumen de manera oral. Ahora, antes de llegar a ese paso número 5, vamos a pasar al número 4, que es la redacción de un resumen. Para la elaboración de la actividad integradora número 3, les daba la opción de elaborar un esquema, pero para esta actividad integradora número 4 no les da esa opción. Así que sí va a ser necesario, aquí sí es de o sí, elaborar un resumen. Nos pide el primer punto. Este es que podamos escribir el título de nuestro resumen, así que vamos a nombrar nuestro resumen como nos demos una idea después de haber llevado a cabo la lectura, y después vamos a escribir ese resumen de una cuartilla. Dentro de ello, entonces, esta cuartilla va a ser con el tipo de letra Arial 11. Como ven, una vez que ustedes ponen el cursor dentro de esta palabra que les escribe, les aparece automáticamente Arial 11. No es para cambiar ni el tipo de letra ni el tamaño de letra, porque nos está dando este formato que únicamente vamos a utilizar para escribir, ¿vale? Así que ahí les solicito, por favor, que no vayan a modificarlo. Y después, aquí vamos a pasar al último, que ya es, bueno, penúltimo, que es grabar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una grabación de audio o video. Ustedes eligen cuál, con cuál se sienten más cómodos o cómodas. Audio o video. ¿Cuánto tiene que durar? 2 a 3 minutos. Vamos a incluir los diferentes elementos. El primero es el de la introducción. Como tal, nos pide que mencionemos el nombre, la actividad y el propósito de qué o qué nos está llevando a realizar esa exposición. Después vamos a exponer el resumen. Aquí, ustedes recuerden que en el paso anterior escribieron un resumen.
No se trata de que lean ese resumen, sino que ustedes puedan explicarlo con sus palabras, que si bien en el resumen ya utilizaban sus palabras, entonces para el siguiente paso es que puedan practicar las distintas características de la oralidad, entre ellos que puedan tener espontaneidad para hablar, es decir, que vayan mejorando esta habilidad para comunicarse de manera oral sin que tengan que basarse en algo que ya esté escrito. Pueden retomar unos cuantos puntos, sí, como cuando realizaban alguna exposición, por ejemplo, pero solamente se retoman los puntos, no se puede leer todo el resumen. Y van a concluir justamente con eso, con una conclusión o un final, en la cual mencionen cuál es la intención del texto y un nuevo aprendizaje. Recuerden que antes, aquí ya está. Describe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. Entonces, como ya escribieron la intención del texto, la pueden retomar para agregar a esta conclusión. Y ahora sí, por último, ¿qué van a hacer? Una vez que ya tengan ese audio o video, lo van a subir a un espacio como Drive, por ejemplo, o si hicieron ya el video en YouTube, en caso de que hayan optado por hacer un video, van a seleccionar la opción que les permita obtener una liga o enlace y que ese enlace sea público, al menos para personas de prepa en línea CEP. Una vez de que ya puedan obtener ese enlace, lo van a copiar aquí, aquí, link, ahí va, ¿vale? Y listo, habrán terminado con su actividad. Ahora sí, llegamos a esta parte que es retomar cuáles son las actividades a entregar. Ya vimos que son dos actividades integradoras, la 3 y la 4. Tenemos dos actividades formativas, que es actividad formativa número 3, que es el de la escritura. Actividad formativa número 4, leer para comprender. Y les quiero compartir esta parte. Receso académico. Como ven, para la siguiente semana, que es el lunes 15 de julio, aunque seleccionemos, no aparece nada, porque es una semana de receso académico. Esta semana comienza el 15 de julio y finaliza el próximo 21 de julio. Entonces tenemos 7 días para que ustedes puedan realizar las actividades que les resulten mejores para su vida cotidiana. Y bueno, también puedan tomar un descanso y que recarguemos energías para volver el próximo 22 de julio. Aquí sí ya tenemos la semana del 22 de julio, que es lunes, y ese día lunes comenzamos otra vez para finalizar esa tercera semana el 28, porque el módulo termina el 4 de agosto, que es un domingo. Así que eso era lo que quería presentarles para que tengan presente que la siguiente semana, justamente por ser receso académico, no tenemos actividades de ningún tipo, ni va a haber videosesiones con sus ADC, tampoco va a haber espacio con su tutor, no va a haber tampoco espacios abiertos conmigo, ni van a tener que entregar ninguna actividad. Por lo cual, ahí sí está completamente libre de alguna de las actividades de prepa en línea, ¿vale? Así que ténganlo presente para que puedan organizar sus tiempos. Ok, entonces, para este momento les estoy presentando nuevamente justamente la presentación de PowerPoint porque ya vamos finalizando, ¿vale? Para que no se vaya a hacer muy extenso. Ok, importante. Revisen por favor la rúbrica de cada actividad. Recuerden que las calificaciones y retroalimentaciones que se dan a sus actividades no son a criterio personal.
Es decir, no decido yo si ustedes van a tener 100 porque yo así lo quiero o si van a tener 80 o van a tener 60, sino que me voy a la rúbrica de cada actividad, veo que cumplan con los puntos que está solicitando. De ser así, los coloco dentro de cada nivel, puede ser experto, a lo mejor capacitado, a lo mejor aceptable, pero todo depende de su actividad, ¿vale? Así que si, por ejemplo, en esta actividad que va a ser la número 4, les pide un video o audio de 2 a 3 minutos y ustedes lo hacen de 5 y no cumplen con esa parte o no cumplirían con esa parte del tiempo, pero no porque yo así lo quiera, no porque yo diga, ay, es que tienen 5 minutos, no, está muy largo, sino más bien porque la rúbrica así lo menciona, ¿ok? Entonces, si la rúbrica pide de 2 a 3 minutos, ahí es en donde se coloca como tal la calificación y la retro, solo basada en la rúbrica. ¿Vale? Por eso les mencionaba lo de las referencias y las citas para utilizarlo como ejercicio antes de que pasemos a elaborar las actividades de la tercera semana, en donde sí va a haber una en donde sí nos pida la rúbrica como tal referencias, ¿vale? Y recuerden que en caso de que haya sucedido algo o esté pasando algo con algún ámbito de su vida en donde no hayan podido entregar alguna actividad, pese a que las extensiones de tiempo oficialmente estén suspendidas, me pueden enviar como tal un mensaje aquí para que haya una comunicación y encontremos una solución para que puedan entregar estas actividades dependiendo de la situación, porque sí tiene que haber un motivo justificante de por medio, ¿vale? Así que agradezco que hayan podido ingresar a la grabación como tal y antes de que podamos despedirnos, les comento lo siguiente. Para obtener, recuerden que obtenemos como tal un puntaje a lo que es la parte de los espacios abiertos, un puntaje extra para quien haya visto esta grabación y haya llegado hasta este momento. Entonces, por favor, me envían 3 puntos importantes que se tocaron en la sesión y me los van a enviar a través de lo que es el mensajero de la plataforma o el correo. Mensajero de la plataforma o el correo. A más tardar el día domingo, ¿vale? Vamos a dar esa extensión de tiempo a más tardar el día domingo. ¿Ok? Entonces, si ustedes vieron y obtienen esa o ven este video antes de ese día, puedo darles esta puntuación extra. Repito, 3 puntos importantes de la sesión enviadas al correo o a la mensajería o mensajero de la plataforma para tener ese puntaje extra. Y ahora sí, terminamos. Muchas gracias por haber sido pacientes conmigo. Esperemos que podamos tener este espacio el día viernes en tiempo real. Yo espero que no pase nada más, ningún contratiempo, y les deseo mucho bienestar a ustedes y a sus seres queridos. Ahora sí que pasen una excelente noche porque estoy grabando esto de noche. Así que hasta luego.